El Ministerio Público precisa que la potestad policial de la investigación del delito consagrado en el artículo 166 de la Constitución Política no puede ser interpretado de manera aislada y está vinculado al inciso 4 del artículo 159 de la norma, la cual expresa que la Policía Nacional está obligada a cumplir los mandatos del Ministerio Público. En tal sentido, la Fiscalía seguirá cumpliendo su rol de acuerdo con el modelo establecido por la Carta Magna. El decreto que ha sido aprobado por el Ejecutivo y que modifica el nuevo Código Procesal Penal, otorgando facultades a la Policía Nacional del Perú para realizar intervenciones sin la presencia del Ministerio Público, provocó que la Fiscalía le pusiera el parche a la genocida Dina Boluarte por permitir a la policía intervenir sin presencia fiscal. A través de un pronunciamiento, la Junta de Fiscales Supremos informó que revisaron las resoluciones publicadas este 21 de diciembre por la gestión de Dina la asesina y señalaron que esas normas vulneran las funciones constitucionales de su institución. Por eso acordaron destinar a una comisión la evaluación de acciones legales contra dichas disposiciones que pretenden restarles facultades con el objetivo de hacer prevalecer el rol constitucional asignado al Ministerio Público. Además señalaron que ningún representante de la Fiscalía fue convocado por Boluarte para que dé su opinión o posición por ser los titulares de las acciones penales en nuestro país. También resaltaron que el artículo 166 de la Constitución no puede ser interpretado de forma aislada, pues tiene un vínculo con el inciso 4 del artículo 159 de la citada norma. De esa manera enfatizaron que la policía está obligada a cumplir los mandatos de la Fiscalía y precisaron que esa institución continuará cumpliendo su rol según la Constitución, por lo que piden que no sea afectada de ninguna manera. A continuación te mostramos el video. Decretos que fueron publicados por el gobierno la semana pasada en torno a cambios en el ordenamiento legal de las investigaciones fiscales y policiales. Dice lo siguiente, y lo vamos a leer completo porque es importante darle todo el contexto. La Junta de Fiscales Supremos, en sesión del viernes 22 de diciembre, analizó los decretos legislativos publicados el 21 de diciembre que contienen normas que vulneran, dice la Fiscalía, funciones constitucionales del Ministerio Público, para lo cual se ha conformado una comisión institucional que viene evaluando la interposición de las acciones legales pertinentes con el objetivo de hacer prevalecer el rol constitucional asignado al Ministerio Público. Cabe puntualizar que el Ministerio Público, titular de la acción legal, en ningún momento fue convocado. Ojo con el detalle, en ningún momento fue convocado por el Poder Ejecutivo a efecto de emitir opinión o posición institucional sobre el particular. El Ministerio Público precisa que la potestad policial de la investigación del delito consagrado en el artículo 166 de la Constitución Política no puede ser interpretado de manera aislada y está vinculado al inciso 4 del artículo 159 de la norma, la cual expresa que la Policía Nacional está obligada a cumplir los mandatos del Ministerio Público. En tal sentido, la Fiscalía seguirá cumpliendo su rol de acuerdo con el modelo establecido por la Carta Magna. Dicho rol conductor no debe ser afectado de modo directo ni indirecto, es decir, cambiando el articulado del Código Procesal Penal, de modo que parezca que se está respetando tal rol conductor, cuando en la práctica lo que se pretende es someter al Ministerio Público a los designios de la entidad que más bien debe brindarle apoyo. A ver, no vamos a vencer la inseguridad si estamos todos arrancándonos como si fuera un botín, una investigación, que debe ser célere, contundente, eficiente, efectiva. No vamos a ganar nada, pero pareciera que estos decretos legislativos han caído en el error de provocar un enfrentamiento hoy entre la policía, que reclamaba derecho a tener mayor tiempo para sus investigaciones y que además reclamaba cuando un fiscal o un juez liberaba a un delincuente que se había detenido en flagrancia, y el Ministerio Público, que defiende las atribuciones que le otorga la Constitución para dirigir esa acción penal, titular de la acción penal. El ex procurador Luis Vargas Valdivia está con nosotros y lo primero que queríamos hacer, además de agradecerle que nos acompañe esta noche, es preguntarle quién tiene la razón, la policía o el Ministerio Público. Buenas noches. Bueno, es obvio que la Fiscalía es la que tiene la razón. Estos decretos legislativos han sido expedidos violando flagrantemente la Constitución y respondiendo, como muy bien ha señalado, a reiterados pedidos de la policía a efecto de tener mayor participación en lo que es... Pedidos válidos en algunos casos, ¿no? En algunos casos sí, pedidos válidos en algunos casos, pero que resultan pues evidentemente inconstitucionales. ¿Por qué? Porque la Constitución establece, nuestro modelo constitucional señala claramente que la policía organizacionalmente depende del Poder Ejecutivo, Ministerio del Interior, y el Presidente de la República en su condición de Comandante General de la Fuerza Armada y la Policía Nacional. Pero funcionalmente depende del Ministerio Público. ¿Y esto por qué? Es porque se les ocurrió de un momento a otro, sino porque claramente cuál es la función que señala la Constitución del Ministerio Público. Titular de la acción penal, director de la investigación y defensor de la legalidad y los derechos fundamentales. Esto es lo que precisamente motiva en países medianamente civilizados
que las investigaciones están a cargo de los fiscales que son los que fijan, ¿cierto?, los objetivos y la estrategia. No es la policía la que fija la estrategia y los objetivos. ¿Por qué? Porque lo que se requiere es producir medios de investigación, medios probatorios, que superen la barrera de la legalidad y no sean después desestimados por no haber sido realizados respetando el principio de legalidad, que es fundamental. Claro, que nos garantice que un delincuente culpable finalmente será condenado a prisión con todas las pruebas bien encaminadas y expuestas. Ahora, sin embargo, también es válido el reclamo de la policía. La policía, y hemos visto en muchos casos con el Supor, cómo interviene, por ejemplo, ¿no?, allana locales donde encuentra claramente gente con armamento, gente que no tiene documentos en regla, como el famoso búnker de Pachacamac, y luego la fiscalía simplemente lo suelta. Y la policía dice, oye, hemos trabajado en esto, hemos tratado de hacer un seguimiento, pero ¿qué hacemos con ello? ¿Qué pudo haber hecho el Poder Ejecutivo, en este caso el gobierno, para mejorar, fortalecer el trabajo policial, no generar ese problema ahora? Y la otra pregunta es, ¿qué pasó con el Ministerio de Justicia, que es el asesor legal de la Presidenta de la República? Es bastante extraño. A ver, es cierto lo que dices respecto de, por ejemplo, esa conducta deleznable de fiscales o jueces que liberan a estos delincuentes. Pero eso lo que te demuestra, pues, es una falla estructural del Estado, que el Ejecutivo, ¿cierto?, y el Congreso, en lugar de estar dedicándose a otras cosas, deberían de percatarse y buscar la solución. ¿Qué es lo que corresponde, por ejemplo, lo que correspondía frente a estos fiscales que liberaron, esta fiscal que liberó a los detenidos en el búnker, diciendo que para ella no había suficientes alimentos y que la presencia de armas no la llevaba ella a doctor tener... Valdivia, en algunos casos hemos escuchado que han dicho, no, el documento llegó 5 minutos después. Sí, eso es cierto. Ahora, entonces, ¿qué hace ese policía? ¿qué es lo que corresponde en esos hechos frente a estos malos fiscales? Porque, ojo, eso no quiere decir que la institución esté mal, porque si no habría que repensar la institución del Ministerio Público. Eso lo que implica es que hay malos elementos fiscales que tendrían que ser identificados y sancionados por la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia, y claro, en procedimientos impulsados por el propio Ministerio de Justicia, ¿cierto?, que es el asesor legal del gobierno. Es como, por otro lado, que dijéramos, oye, pero a ver, en la policía todo es color de rosa. No, acabamos de ver la semana pasada cómo se ha desmantelado una organización al interior de la escuela de suboficiales de la Policía Nacional en Huánuco, lo que es Huánuco, ¿no es cierto?, que precisamente uno dice, oye, pero entonces, ¿en manos de quién estamos? Eso no quiere decir de que hay un problema institucional, o sea, hay problemas de corrupción, problemas de capacitación, problemas de calidad, ¿cierto?, que tienen que ser solucionados. Pero eso no implica, ¿cierto?, renunciar a principios fundamentales en defensa de los derechos de los ciudadanos. En el primer párrafo del comunicado, lo que dice la Fiscalía es que dice que están evaluando interponer acciones legales pertinentes. Lo que imaginamos es recurrir al Tribunal Constitucional, de pronto. Claro, Fiscal de la Nación puede recurrir al tribunal pidiendo que se declare la inconstitucionalidad. Ahora, hay un paso previo también. Estos decretos legislativos tienen que ser evaluados por el Congreso a efectos de verificar si superan el estándar constitucional. Yo supongo que los congresistas, todos los congresistas de Fuerza Popular, son conscientes que estos decretos legislativos afectan directamente la Constitución aprobada durante el gobierno del presidente Fujimori y modifican, ¿cierto?, la institución procesal dictada por el expresidente Fujimori, que fue el que promulgó el Código Procesal Penal. Entonces, si hay coherencia respecto a estos temas, el Congreso tendría, pues, que, no por mayoría, declarar o desaprobar estos decretos legislativos y derogarlos. Sí, estamos ante un enfrentamiento, por lo menos abierto a partir de este comunicado, de la Fiscalía ahora con el gobierno, con el Poder Ejecutivo. Es un enfrentamiento absurdo. O sea, la solución al gran problema de seguridad ciudadana no pasa a través, pues, de este tipo de normas. La solución pasa a través de políticas de mediano y largo plazo. ¿Cuáles son las políticas de mediano y largo plazo que en los últimos 15, 20 años se han dado respecto de seguridad ciudadana? El Poder Ejecutivo, el gobierno, nombra a través del Ministerio del Interior, tiene, digamos, injerencia en la policía, no en la Fiscalía. Digamos, ¿eso podría haber inclinado políticamente la balanza? Sí, porque yo creo que sí, porque... ¿Puede intuir que ha habido aquí una intención de debilitar, digamos, al Ministerio Público, ya en otro nivel de análisis? Yo creo que acá ha habido un interés de escuchar y dar gusto, por así decirlo, ¿no?, a este viejo reclamo policial que surgió desde la vigencia del nuevo Código Procesal Penal de tener mayor participación. Prueba de ello, por ejemplo, es que se modifica el Código Procesal Penal a efectos que la policía puede emitir opiniones, ¿no es cierto? O sea, ¿tipificación de delito también? Opiniones, sí, pero uno dice, pero la policía
qué opinión o qué conclusión legal puede emitir, si bien es cierto que son técnicos supuestamente especializados en criminalística, no tienen formación jurídica. Y así tuvieran formación jurídica, ellos no tienen por qué emitir ninguna opinión, porque el único llamado a valorar y evaluar es el Ministerio Público, en el modelo constitucional en el que estamos. Sí. Entonces, claro, esto lo que implica también es manejo de información. Es otra cosa, que es importante. Claro, conforme la policía tenga mayor capacidad de manejo de las investigaciones. Levantamiento del secreto bancario, de las comunicaciones, por ejemplo. Exacto. Por ejemplo, las investigaciones en organizaciones criminales. ¿Quién las lleva a cabo? Fiscalía. Sí. Apoyada por un grupo especial de policías, pero son ellos los que llevan a cabo las investigaciones. Con esa modificación tendría que compartir la información con los efectivos de la policía. Eso no quiere decir de que, a ver, he escuchado a un general que dice, pero tiene que confiar porque nuestra policía siempre trabaja en favor de la ciudadanía. Sí, pues, pero a ver, hay que ser conscientes de la realidad, no seguir con esos discursos. Entonces, esto es también es el resultado de esa vieja pugna a efectos de poder tener mayor información. De acuerdo, sí, entiendo perfectamente y creo que los televidentes también tienen claro cuál es su punto de vista y cuál es la advertencia sobre algún riesgo. Por otro lado, no quería que nos ganara el tiempo sin pedir una palabra, porque ya que hablábamos de intereses políticos, se dice mucho sobre el nombramiento del señor Javier Pacheco en la Procuraduría General y los cambios que está haciendo, desactivando una serie de unidades que además estaban investigando o en la capacidad de denunciar a altas autoridades como la propia Presidenta de la República, por ejemplo, o el Presidente del Consejo de Ministros. Siendo él un procurador interino, el señor Pacheco, y teniendo además también sus propios problemas y sus propias denuncias que atender, ¿tiene la legitimidad para hacer estas desactivaciones? A ver, formalmente sí, pero en cuanto a buscar los verdaderos responsables, ¿quién es el que lo designó a él? ¿Cuál fue el objetivo de su designación? Es lo que tendríamos que ver porque, claro, con esta política o esta conducta o esta estrategia que ha establecido el nuevo procurador en la Procuraduría, lo que está generando es la indefensión del Estado en procesos graves. La unidad de altos funcionarios, precisamente. ¿Quién investiga a quién? Siempre la presidenta, al primer ministro, los ministros, pero también, ¿no es cierto?, defiende los intereses del Estado en los procesos contra los expresidentes. ¿Quién va a asumir la defensa del Estado en esos casos? Procesos además sumamente complicados y complejos que no pueden ser de conocimiento de un procurador que llegue de un momento a otro a conocer 5.000, 10.000, 15.000 folios que forman parte de un proceso, por el caso del expresidente Toledo, que está en pleno juicio oral. ¿Quién va a asumir la defensa de la Procuraduría? Que desarrolle una defensa técnica específica. No se trata de ir, sentarse, como mucha gente piensa, y hablar una que otra cosa en un juicio oral. No. Se trata de tener una estrategia de defensa predeterminada, teniendo en cuenta cuál es el objetivo de la Procuraduría. Recuperar los dineros. El temor de José Domingo Pérez es válido. Él tiene miedo, dice, de que por estos cambios se pone en riesgo algunos procesos, por ejemplo, que ya están en la etapa acusatoria. Hay que saber, dentro del caso Lavallato, hay que saber distinguir también, ¿cierto?, las funciones que corresponde a cada uno. Esto puede afectar el proceso desde la óptica de la Fiscalía. Estas medidas no. ¿Qué es lo que va a afectar? Va a afectar, sí, la defensa del Estado respecto de la pretensión resarcitoria. Esto es, la reparación civil que debe de buscar el Estado como consecuencia del delito cometido. Eso es, no se olviden, por ejemplo, a ver, en la época de los casos Fujimori y Montesinos, ¿cuánto logró la Procuraduría repatriar? $400 millones. ¿Cuánto al final, hasta diciembre del año 2004, se logró recuperar entre repatriación y reparaciones civiles, bienes incautados, puestos a disposición, cerca de 500, 600 millones de dólares? Ese es el objetivo de la Procuraduría, ¿no es cierto? Buscar que los dineros mal habidos por parte de funcionarios corruptos los gobiernos pasan, el Estado permanece. Exacto. El Estado permanece. Como institución, por eso hay que tener en cuenta claramente que el procurador no es el defensor del gobierno, es el defensor del Estado. Como muy bien dices, los gobiernos pasan, lo que permanece es el Estado, es una institución que es la que debemos de proteger porque finalmente va a redundar en favor de todos los peruanos. A ver, en abril de este año denunció Panorama, el señor Pacheco habría contratado o recibido a una persona, a una señorita, que luego la contrató. Es decir, tiene él también varias denuncias que hemos ventilado aquí en Panorama. Por eso le decía, no es contradictorio que se le haya designado a una persona que tiene todavía estos problemas. Si uno designa a alguien en aprietos es porque no le importa que tenga estos aprietos. Claro, a ver, el tema y la persona que tiene esos problemas va a agradecer sobremanera
que le hayan designado a pesar de eso. Entonces, por sentido común, digamos, hay quien sale ganando. Exacto. Mira, lo que conversamos, siempre hemos conversado con usted respecto a esto, ¿no? A ver, ¿cuál es el objetivo del procurador? Defender al Estado. ¿Qué pasa cuando el procurador entiende que no es su principal función defender al Estado, sino defender al gobierno que lo han... Claro, defender al Estado, incluso del propio gobierno de turno. Exacto. Del propio gobierno de turno. Porque él no es el defensor del gobierno, es el defensor del Estado. Él tiene que accionar contra el Estado, contra el gobierno en determinados casos. Pero ¿qué pasa cuando tienes una persona que no entiende quién es su función, sino que tiene que pagar favores respecto de financiación? No digo que sea el caso del señor Pacheco, pero es por lo general lo que sucede cuando no se designa debida y adecuada. Podemos desarrollar la hipótesis, sí, o proponer la hipótesis. Vamos a dejarlo así, doctor Vargas Valdivia, porque sí llama la atención y el procurador Soria, caramba, lo sacaron en un momento, ya sabíamos por qué lo sacamos, era claro lo que había hecho el señor Aníbal Torres. El señor Soria era una piedra en el zapato para el presidente Castillo en su momento, por eso simplemente se buscó un pretexto para sacarlo y después de un largo camino legal, Soria consigue ser repuesto en la Procuraduría. Y ahora, libremente afuera, y se coloca a alguien con cuestionamientos. Es decir, si se cuestionaba al procurador que había vuelto después de todo el camino que había recorrido, ¿por qué poner a otra persona en el cargo de manera interina? Al procurador que reingresó a través de una acción de amparo. Exacto. No es que regresó porque el ministro decidió llamar, no, regresó por una acción de amparo que declaró inconstitucional el procedimiento de cese que se siguió en su momento. De acuerdo. Seguramente hablaremos de esto y mucho más el próximo año, pues, procurador, porque el tema da para largo, pero... ¿Y tú qué opinas del decreto que aprobó Dina la asesina? ¿Crees que Boluarte quiere quitarle facultades a la fiscalía para que no la sigan investigando? Déjanos tu opinión en los comentarios y comparte este video para ayudarnos a que esta información llegue a más personas.